¿Qué tal, Alejandro? Profesor, ¿Cómo estás? muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche Gracias a usted. aquí en Fútbol de Corazón. Creo que habíamos conversado un poquito acerca Así es. de este proyecto que tenemos y en realidad me da un placer estar contigo esta noche Gracias. y también te admiro por lo que has hecho aquí, como Muchas gracias. salvadoreño aquí en Estados Unidos en el deporte. Creo que ha sido un buen ejemplo, lo seguirá siendo. Y para nosotros, la comunidad salvadoreña, es importante tener personas así. Y en el programa habíamos dicho que vamos a tratar de traer siempre personas que tengan bastante capacidad, que han influido en el deporte, que son un ejemplo en todo aspecto, obviamente, ¿no? Y en el fútbol, que es lo que nosotros nos gusta. Así es que, bienvenido. Muchas gracias, profesor. Definitivamente un placer. Muy contento de estar con usted. Hemos tenido pláticas previas en donde hemos tocado puntos interesantes, bastante buenos. Y bueno, aquí estamos dispuestos a seguir la plática para seguirla pasando de lo mejor. Excelente. Pues mira, quería preguntarte, porque obviamente estas últimas semanas ha estado en la Copa de Oro, ¿no? Sí, claro. ¿Qué has observado, especialmente con la selección anfitriona, que es Estados Unidos, y con las selecciones centroamericanas? Bueno, creo, profesor, de que la selección de los Estados Unidos ha tenido un desempeño en donde nos ha demostrado la cantidad de personas y jugadores que tiene para conformar una selección que, lo veníamos diciendo, puede darse el lujo de enfrentar cualquier tipo de torneo con una selección A, B o C, llámele como quiera, y tiene un buen desarrollo dentro de las divisiones inferiores de la selección, pero que se está viendo puesta en escena. Me llamaba la atención también el hecho del crecimiento de jugadores que hace 3 años, por ejemplo, el caso de Diego Luna, que hace 3 años estaba en la USL, una liga muy criticada por algunos, pero que estamos viendo el avance que tiene y el proceso de jugadores de formación que ahora se está dando dentro de un equipo que tiene mucha solidez y es una de las figuras. Por otro lado, creo que las selecciones de Centroamérica hay muchas que han quedado como a deber en el sentido de que no se le dieron los resultados, pero siempre tienen un protagonismo, como en el caso de Panamá. Me ha gustado bastante y para mí sigue siendo la selección más fuerte del área de Centroamérica, no solamente por los resultados, sino que también por el proceso que viene con el profesor Thomas Christensen, que le han dado tiempo. Por otro lado, Honduras me sorprendió el hecho de ese aspecto mental de cómo darle la vuelta a la tuerca, sabiendo que comienza con una derrota abultada, pero el profesor Reinaldo Rueda tuvo la firmeza y el trabajo mental para generar ese cambio para una selección de Honduras que estuvo peleando con México el pase a la final. Y qué decir de Guatemala con ese proceso del profesor Tena, que ya son 3 años que le ha dado un brío completamente. Ahora, el aspecto por completo de esas elecciones, a mí me gustaría saber, o por lo menos comentar con usted los aspectos técnicos y tácticos de esas 3 selecciones de Centroamérica. ¿Cuál es la que más le llamó la atención a usted? Mira, personalmente, porque me enfrenté, creo que fueron 4 veces a Panamá. Y es increíble, pero Panamá no pasa a la otra ronda. Pero a veces yo digo, cuando estás compitiendo, lo que uno ve como técnico y evalúa, analiza, ¿no? Es la función de un equipo, de una selección. Aparte del resultado negativo pues, o positivo. Y Panamá viene trabajando, como vos dijiste, con Christensen ya casi 4 años. El último proceso quedaron cortos para ir al Mundial. Pero para mí la mejor selección que he visto en esta Copa de Oro, en el volumen de fútbol, no te voy a decir el resultado, ha sido Panamá. Ahora, ¿cómo obtienen eso? Y esa es la pregunta importante que a veces no nos hacemos. Fuera de cámara yo te comentaba vos, para mí es más fácil cuando preparas un equipo empezar a trabajar con ellos defensivamente. ¿Por qué? Porque no necesitas creatividad, no necesitas la pelota, ¿ok? Y solo estás esperando el error del contrario. Ahora, cuando querés preparar un equipo que juegue bien defensivamente y que también tenga la pelota, entonces el proceso es más largo, tarda más tiempo, es más trabajo. Necesitas sesiones que sean creativas. La gente siempre dice, no, porque
el equipo que él perdió porque no hizo goles. Sí. Pero para hacer goles tenés que llegar a crear goles. Y si no trabajas eso creando, entonces nunca vas a llegar. Porque yo siempre digo, y vos sabés que el fútbol, cuando un equipo o selección pierde, es el problema del técnico. Claro. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Esa es la excusa más Sí, grande. no, definitivamente. Pero el técnico no erra penales, Sí, ¿ok? El técnico no falla goles enfrente de la portería. correcto. Entonces, lo que yo siempre me fijo, y por eso me gusta Panamá, es que el proceso de ellos ha ido avanzando y avanzando. Ya tienen una idea futbolística en el volumen de juego, posesión, rotación. Tienen un sistema ellos bien definido. Ujú. Entonces, ese es trabajo que te da tiempo, especialmente con la selección cuando la tenés. Ahora, las otras selecciones de las que Guatemala y cómo se llama, y se nos olvidó mencionar Costa Rica Claro. con el Piojo, ¿no? Sí, no, muy buena selección. Creo, mira, Guatemala me sorprendió bastante porque es un equipo con Tena, y lo platicamos también afuera de cámara. Tena tuvo problemas al principio en ese proceso Claro. y querían sacar a Tena. Sí. ¿Okay? Te digo porque en ese tiempo estaba en El Salvador todavía. Pero lo que ha hecho él, una es, ha convencido al jugador guatemalteco que puede competir. Ujú. ¿Okay? Y él trae esa experiencia porque es un tipo que ganó medalla de oro con México. Sí. Y después lo ha preparado cómo competir. Porque una cosa es que te convenza y otra es que te prepare. Claro. Y él lo ha hecho bien. Y entonces ahorita Guatemala va en alza. ¿Okay? Para mí en este momento puede ser una de las selecciones que se meta directamente. Y va a tener que pelear con Panamá porque está en el mismo grupo que Sí, ¿no? El Salvador y creo que Surinam. Surinam. Claro. ¿Okay? Pero ha venido en alza y me gustó. El último partido contra Estados Unidos, yo dije en un Twitter, puse, ¿cómo es posible que Guatemala tenga más posesión que nosotros? Sí, es cierto. ¿Okay? Entonces me gusta, pero ahí te ves bien que aguantaron a Tena, ¿okay? Y los jugadores han comprado la idea de él. Y eso es importante, mira, cuando estás entrenando una selección, porque no es lo mismo entrenar una selección que un equipo, Sí. lo primero que tenés que convencer a los jugadores, lo que el técnico piensa en un estilo de juego y un sistema. Si convences al jugador eso y él reacciona de una manera positiva, entonces puede hacer cosas grandes. Pero el convencimiento es más importante a veces que el contenido de sesiones que vos podés hacer. Entonces yo le digo a Guatemala, y ayer me gustó, te digo lo de Guatemala porque si vos te fijas salieron a apretar arriba. Sí. Y Guatemala nunca hacía eso. ¿Okay? Cuando vas a apretar arriba, ¿qué te dice eso? Que el entrenador te ha convencido, que es una idea favorable para ellos y lo hacen de esa manera y después se desarrolla todo lo que trabajan táctico. Y eso me ha gustado de Guatemala. De ahí, Honduras me sorprendió por lo que acabas de decir. Levantarte de un 6-0 en una Copa de Oro no es fácil. Sí. Pero yo dije hace 2 años cuando me enfrenté a Honduras, que nosotros le ganamos allá en Honduras, yo dije que Honduras siempre ha tenido jugadores capaces de jugar un buen fútbol. Tienen el prototipo físico que es diferente que el nuestro en Salvador. Sin duda. Tienen jugadores jugando en el extranjero. Lo que ha pasado con ellos es que han sido inconstantes. Pero hoy que dan este paso después del 6-0, creo que va a pelear Honduras también, directo. ¿Okay? Y me alegra por Centroamérica, porque creo que va a ser la oportunidad más grande que los equipos de Centroamérica van a tener, por no estar Estados Unidos, por no estar Canadá, ¿me Los entendés? grandes. Y México, pero también en una eliminatoria es diferente que una Copa de Oro. ¿Por qué? Porque tenés que jugar afuera y adentro. Y yo cuando hablaba con los jugadores les decía, porque ellos decían, bueno, en la prensa decía la presión, ¿verdad? Yo les decía, el fútbol para mí no es presión, sino que para mí es algo que uno hace y le gusta Ujú. y se prepara para hacerlo bien. Presión es la persona que no tiene que comer todos los días, Sin duda. ¿verdad? Que tiene que buscar. Y yo les decía, ustedes los vamos a preparar para que peleen, luchen, jueguen bien, pero no tiene que ser presión, ¿me entendés? Ahora, la oportunidad está para estas elecciones de entrar directamente. Pero veo bien a estos que te dije y Costa Rica me gusta porque el Piojo es un entrenador que le gusta bastante no solo que trabajar en procesos, sino que
es un entrenador mentalmente, le gusta atacar, no le gusta meterse atrás todo el tiempo. Así lo hizo con México. Y me parece que también Costa Rica viene con una camada nueva de jugadores. Sí, tiene una muy buena camada de jugadores. Y te digo una cosa, si vos ves todas las selecciones de Centroamérica y ves el número de jugadores que juegan afuera, es importantísimo. Panamá, cuando yo estuve, tenían 20 jugadores jugando en el extranjero. Costa Rica tiene igual de número. Y eso que no tiene una liga muy definida y muy bien depurada y también con proyección al exterior, sino que el truco lo han entendido perfectamente, es el hecho de exportar jugadores. Es que eso te ayuda cuando vos jugas fuera de tu país, una, te exigen más. Otra, en varios de esos países hay jugadores nacionales que vienen tratando de subir y vos tenés que estar todos los días al tanto, entrenando bien, cada sesión bien, jugar bien los domingos, porque aunque vos ganes $1 millón, $2 millones, te van a sentar. Entonces eso le ayuda al jugador a crecer, que quedarse en su país donde es una estrella, donde todos los domingos sale en el periódico, ¿me entendés? Claro. Entonces para mí eso es importante. Y lo otro, el roce internacional. Hace años yo compartía en el Mundial del 94, si vos te acordás, nosotros no teníamos liga aquí. Sí. Y Bora, que un día de esto lo vamos a tener en el programa, Okay. Hablé con él hace unos días, me recordaba y me decía, mira Hugo, ¿te acordás el proceso que nosotros comenzamos? Bora llega en el 91, fíjate bien, 3 años antes del Mundial, y dice, no hay liga, dijo, así es que olvidémonos de eso, no va a haber, hasta después del Mundial. Hasta el 96 Sí. terminó siendo, sí. Y después dice, pero vamos a hacer algo diferente. Dijo, esta selección va a jugar diferente, esta selección va a tener más posesión, porque a mí no me gustan los pelotazos. Uh-huh. Pero para hacer eso, dijo, vamos a salir a competir por todo el mundo. Nosotros jugamos dicen que jugamos entre 70 y 80 partidos internacionales, con los mejores clubes del mundo, con la mejor selección del mundo. Cuando nosotros llegamos a la Copa del Mundo, ya nadie de nosotros, yo estaba jugando afuera, pero te hablo de los que estaba aquí, tenía temor o miedo de enfrentarse. Nosotros jugamos en Fortaleza, fíjate bien, contra Brasil. Perdimos 3-0, pero no te miento, cuando nosotros salíamos del estadio, la gente empezó a aplaudir por la forma que habíamos jugado. Aplaudieron a nosotros que habíamos perdido y a Brasil que había ganado 3-0 no jugando bien. Entonces eso te da una experiencia que no la puedes tener. Ahora, hoy es más difícil eso por la FIFA, la fecha FIFA y todo eso. Entonces, siempre dije yo que el jugador que sale al extranjero y está compitiendo le va a ayudar mucho cuando llega a esta estancia. Y es un fenómeno hablando de jugadores, bien interesante, profesor, porque en esta época dentro de nuestra área se está dando este fenómeno que en algún momento dado nosotros en El Salvador quisimos implementar, y cuando usted estaba en el proceso de añadir jugadores de ascendencia salvadoreña o militando en el extranjero que podían dar ese balance de profesionalismo exterior junto con los de la Liga Mayor. Pero creo que en el caso de Guatemala, con 7 jugadores militando acá, encajaron perfectamente en ese esquema, pero nuevamente, para que todo se tenga que dar, tiempo y paciencia. Las repeticiones han sido los que le han dado esa ventaja a Guatemala, que hoy cuenta con jóvenes, el caso de Aaron Herrera, que estuvo acá jugando, Rubio Rubín, y los muchachos, Arquímedes, Lom, jugadores que ahora ven esos frutos de haber tenido la paciencia, pero también el apoyo de muchos de los dirigentes y también de la afición, que fue paciente. O sea, hay una fórmula muy interesante que usted dice, que es traer toda esa experiencia ahora a las selecciones de Centroamérica, y ahora selecciones como Surinam, que tiene 14 seleccionados fuera porque ellos no tienen tampoco una liga profesional, hacen que esto sea más competitivo. El hecho de que tengamos a Panamá con muchos jugadores afuera, Honduras, que también siempre es un semillero de talento. ¿Qué ha pasado en El Salvador que no hemos tenido esa visión para poder exportar, profesor? Mira, yo creo que tiene que ver con una infraestructura.
Ah, creo que en nuestro país, después del Mundial del 82, ¿te acuerdas que es el último Mundial que fuimos? Creo que la gente que en ese momento estaba con el fútbol se fue olvidando que el tiempo fue pasando, el fútbol fue cambiando. ¿Ok? Eh, Antes yo me acuerdo, por ejemplo, salían buenísimos jugadores en El Salvador, el Mágico, Sí, Pájaro, esa camada, y después antes de ellos, del Mundial que fue el 70. Pero fíjate que es increíble, esos jugadores se criaron en la calle, ahí se formaron. Entonces, después del problema que nosotros tuvimos en nuestro país de la guerra y todo eso, eso se fue. Ya hoy los niños, los jóvenes no juegan en las calles. claro, Ahí me acuerdo, yo iba a la escuela allá en El Salvador y cuando regresaba a mi colonia iba a jugar. Después iba a cenar y volver a jugar. claro. Y esa era nuestra vida, Sí, ¿no? la rutina. Eso cambió. Pero donde también cambió fue que nosotros no pudimos seguir explorando hacia afuera lo que estaban haciendo los demás para mejorar. Entonces, ¿qué pasó? Se acaba eso, el fútbol en la calle y todo eso, ¿no? ¿Y qué empieza? Empiezan a formarse equipos, clubes, a tener academias. Vos le preguntas a los europeos hoy, te van a decir igual, nadie juega en las calles. Pero Ujú. los niños ya empiezan, los que tienen talento ya van a una academia de 12 años hasta que los debutan si pueden. Claro, Entonces, eso se nos olvidó. Después la infraestructura de lo que es básicamente el fútbol nacional en nuestro país, yo no le llamo profesional totalmente, porque para mí un club profesional es un club que tiene instalaciones para entrenar, que tenga nutricionista, claro. que tenga herramientas para preparar al jugador después y antes de un partido, para alimentarlo bien y todo eso. Y todo eso no quisimos invertir, no hemos querido invertir, ¿me entendés? Porque creo que nos hemos basado en que lo más importante es ganar un campeonato en la liga. Y una vez tuve una reunión con varios de los presidentes y yo les dije, si nosotros clasificáramos al Mundial, ustedes saben cuánto le pagan cada jugador nacional del equipo de ustedes por cada partido en el Mundial, ¿eh? Y no sabían, ¿ok? Y estás hablando más de $1 millón. Y estás hablando no solo de una semana, depende de los días que estén compitiendo en el campeonato. Claro. Yo les decía, imagínense que ustedes tienen 2 jugadores de Alianza o de quien sea y les están pagando esta cuota cada día que pasa el Mundial. ¿Cuánto no agarran ustedes de regreso? Ujú. Pero no tenemos esa visión, no la hemos Claro, tenido. sí. Ojalá que se tenga. Y lo otro, jugadores que militan acá o en otro país que no han nacido en El Salvador, para mí siempre fue importante porque yo viví ese proceso. Yo me vine aquí a los 11 años, después pedí una oportunidad para jugar al Salvador y me dijeron no, porque vos vivís en Estados Unidos. ¿Okay? Perfecto. Pero hoy, casi 40 años después, te das cuenta que aquí en Estados Unidos, por lo menos, hay una infraestructura de academias donde el jugador lo vas moldando, lo vas creando. Y aparte de eso, la vida social. Porque un futbolista, no es, para mí, yo hablaba con los seleccionables y decía, hey, el futbolista profesional es adentro de la cancha y afuera. Cómo te llevas tu persona, tu carácter. Quien te ve, estás representando un país. No puede ser que te veas bien en el campo y después te vayan haciendo cosas que no tenés que hacer, porque dañas la imagen de tu país. Y aquí el jugador es diferente. Y vos lo sabes, aquí el jugador, si no llega a profesional, el que quiera puede ir a la, ¿cómo se llama? A una universidad, agarrar, ¿cómo se llama? Su doctorado o lo que sea. Claro. Pero también mi idea siempre fue traer los mejores de acá para que pudieran compartir con los nacionales lo que es realmente ser profesional. Y hace unos días yo di una entrevista y dije, me preguntaron quién había sido los jugadores más profesionales que yo tuve en la selección. Y fueron 2. ¿Okay? Los que más, Roldán, Alex y Zabaleta. Y los 2 eran roommates. Y que no están ahora en la Y selección. no están. ¿Sabes qué hacían ellos? Ellos bajaban, entrenaban. Subían, se bañaban, bajaban, comían a su cuarto a descansar. Y eso lo hacían todos los días. Entrenaban bien, venían, compartían con todos, volvían otra vez a sus cuartos. Ni cuando perdíamos ni cuando ganábamos lo ibas a ver afuera después de un partido. Y a eso, para mí era importante que los demás lo supieran. Ujú. Porque ese es el ejemplo que vos querés tener, aparte de Sí, ser ¿no? con los futbolistas. Pero lamentablemente, todavía en El Salvador pensamos que
si no son nacionales, no sentir la camiseta. ¿Okay? Y lo voy a decir, lo he repetido muchas veces y no me da vergüenza decirlo, y te lo voy a decir a vos. Cuando yo salgo, siempre fue el problema, bueno, que aquí la Liga Nacional es mejor, que no necesitamos tanto de afuera. Y yo les decía, vayan a visitar los clubes de Estados Unidos, aún los de la USL de segunda división. Tienen donde entrenar, comen bien, los alimentan bien. No, que aquí, que allá. Bueno, después sale diciendo, bueno, que Roldán no quiere venir a la selección ni Zabaleta porque no siente la camiseta. Okay, no la siente. Y ¿por qué no la sienten? Porque no nacieron en El Salvador. Yo dije, no, eso no es correcto. Sí. Okay. Entonces les dije, en el 2013, ¿qué hicimos? La selección vendió partidos con jugadores nacionales. Okay. Entonces usted dígame, ¿quiénes sienten más la camiseta? ¿Estos dos que no nacieron, pero que se comportaban profesionalmente, o los que vendieron la camiseta que nacieron en El Salvador, que tanto la aman? Sí, no, de verdad que ha sido un tema bastante polémico y que creo que deja en evidencia la crisis futbolística que tenemos y también la crisis de identidad y de falta de resultados, no solamente dentro de la cancha, sino que también por el aspecto de formación, no solamente de individuos profesionales, sino que también de futbolistas. Profe, tomando en cuenta el hecho de que se nos viene Copa Oro en una etapa bastante decisiva, México, Estados Unidos, ¿cómo vislumbra o cómo ve ese partido? Usted sabiendo de conociendo ambos rivales. Mira, te voy a ser sincero. Estados Unidos está en la final. No es sorpresa, porque no lo es en el sentido de que es una selección que en este momento está en un proceso de transición por varias razones, por buenas y por malas. Pero viendo el nivel que han ellos tenido durante toda la etapa hasta llegar ahorita a la final, personalmente contento porque llegaron, pero no satisfecho por lo que he visto. Ahora, también tengo que darle el beneficio de la duda a Pochettino porque tiene un trabajo tan difícil, y te voy a decir por qué. Está la MLS, que ahorita la mayoría son MLS, sí, y están los europeos. Entonces, comparando los dos, algunos, como te has podido dar cuenta, quizás de la selección que juegan afuera no vinieron. Algunos pidieron permiso, sí. estaban cansados. Otros están lesionados. ¿Okay? Entonces, lo que ha hecho la prensa aquí en Estados Unidos es decir, bueno, estos que no quisieron venir, metamos a estos, ¿okay? Y démosle con todo para ver qué es lo que pasa. Y entonces, en ese aspecto, pusieron en la pared a Pochettino. Te voy a decir por qué. Porque hoy están diciendo, bueno, que este jugador no vino, ok, ya tenemos a este. ¿Okay? Pero cuando ves todo el contexto, la selección estadounidense ahorita, los muchachos que están ahorita, vienen hacia arriba. No tienen muchos partidos internacionales contra selecciones potentes. Una. Dos, los que juegan afuera, estás hablando de jugadores que han jugado Champions League. Sí. Que eso es lo máximo a nivel club. Entonces son jugadores que ya tienen ese recorrido y que en un mundial no se van a asustar. ¿Okay? Entonces, comparando hoy, yo digo, si Estados Unidos mañana fuera el mundial con esta selección, estaría bien difícil que pasara la primera ronda, dependiendo del grupo que les tocara. Pero tienen un año para poder tener los mejores de acá, que van a ser algunos que van a quedar como Luna que viene hoy. Lo que no me ha gustado del Luna es que ya están diciendo que es mejor que este, que el otro, y eso es peligroso, porque el muchacho está joven todavía. Pero creo yo que, te decía, el trabajo más difícil de Pochettino es cómo sacarle el provecho a todos esos jugadores de afuera. Porque los tuvo Berhalter, los tuvo otros técnicos, y creo que todavía no han llegado a eso. Y te digo eso porque hay un porcentaje de esos jugadores que yo tuve en la selección sub-14, sub-15, cuando se estaban desarrollando, ¿no? Antes de irse para Europa. Y todavía no han dado el ancho del potencial que tiene en selección. Una cosa es jugar en selección y otra cosa que juegues alrededor de Mbappé. ¿Me entiendes? No. Sí, mucho jugador de club y otro de selección. Correcto. Correcto. Y estás alrededor de los mejores del mundo. Sí. Venís a tu país, vos tenés que ser el mejor del mundo en tu país. Entonces, ese es el trabajo que creo que
va a ser el más dificultoso para Pochettino. Ahora, para este partido, tendría que decirte, por lo que vi en todo, que México es favorito. ¿Okay? Y eso es, aunque es mi país, Estados Unidos, pero Sí, es la realidad, por lo que yo veo. Pero tampoco le podés quitarle que Estados Unidos te lucha. Estados Unidos no se da por vencido, te pelea todas. Lo que pasa que les ha faltado fútbol para dominar. Y te puse el ejemplo de Guatemala. Guatemala nos dominó. Y para mí esa fue una sorpresa grande. sí, yo coincido, de verdad que Guatemala me quedo con un muy buen sabor de boca. Creo que yo le pondría la ficha como la selección revelación Sí. del torneo y me dio gusto ver que se enfrentaron de tú por tú a una Canadá que tiene más o menos la idea clara, sabiendo el técnico que tiene, Jesse March, que son muy claros en su idea del terreno de juego, extremos rápidos, manejando la pelota por los extremos, pisando áreas, sacando centros, teniendo un jugador como Jonathan David bien anclado ahí, que es un goleador. Pero en el caso de Estados Unidos también es similar el hecho de tener gente que pueda dominar muy bien en los costados, una línea del medio campo que en algún momento dado como que no sabía dónde estaban parados por la presión que hacía Guatemala. Creo que fueron aspectos importantes y que le van a ayudar también a tener una idea más clara a la hora de llegar a las eliminatorias mundialistas en ese grupo A. Mira, y me gusta, ¿sabes lo que me gusta? Este muchacho Luna, ¿no? Él es del norte de California. Yo conozco al papá bien. Porque fíjate que yo siempre dije, cuando estuve en la federación, yo trabajé varios años en la federación, que nosotros teníamos que en este país estar más abiertos eh, en enfocarnos no solo en lo físico o en la potencia, que hoy se enfoca mucho aquí en Estados Unidos, sino que en la calidad, ¿okay? En el talento, la técnica. Y Luna me alegra porque es de los pocos que ha llegado con Roldán, que fue el que estuvo en la última Copa del Mundo, a la selección mayor. Los latinos aquí van 14, 15, 17. Y después ahí se estanca. Ya no hay muchos en el Mundial Sub-20. Y en la mayor ya no muchos. Ojalá Luna se quede. Porque eso para mí es importantísimo, tener a alguien que nos represente de esa manera. Porque cuando ves un jugador así, decís, bueno, tienen que haber más. Si son 350 millones de los que hay en Estados Unidos. Claro. ¿Verdad? Entonces me alegra por él. Ojalá que siga creciendo, pero también que lo lleven poco a poco, porque no es mejor que ¿cómo se llama? Pulisic, ¿okay? No es. Tendría que jugar varios años en Europa, Sí. pero sí creo que tiene calidad. Ojalá queden en la lista de esos 23 para el 26. Mire, profe, y es bien interesante porque ahora ya viendo en cuestiones posicionales dentro del fútbol, a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué ahora en el fútbol ese jugador número 10 ya no tiene tanto protagonismo como lo tenía antes, como en algún momento dado ese jugador de enganche, Maradona, jugadores que un Riquelme, que en algún momento dado podía ser ese jugador del último pase? ¿Por qué ha cambiado tanto el fútbol con respecto a ese elemento posicional? Una creo que tiene que ver con la percepción de los entrenadores. Yo leí un comentario hace un par de años en Sudamérica y decían que el sudamericano le está copiando demasiado al europeo en potencia, en velocidad, pero se le está olvidando lo más importante del fútbol, que es la creatividad, y que se le está quitando o privando al jugador eso. Y ellos decían, y pusieron el ejemplo de Brasil. Brasil siempre fue una selección que tenía jugadores habilidosos. Sí. Hoy Brasil es más potencia, más fuerza, más marca, menos creatividad. Ahora, creo yo, y como te digo, que tal vez muchos de los entrenadores, por lo que está sucediendo mundialmente, dicen, bueno, para mí lo importante es ganar. Entonces, si yo sacrifico a 10 jugadores, fíjate bien, con uno que no corra tanto, con uno que no pelee tanto, entonces tengo que medir, bueno, ¿qué me conviene más? O el creativo, ¿okay? O el que lucha, pelea, se barre Sí. y la gente aplaude, o el que te empieza a crear y te define un partido. En el fútbol, hoy 100 años van a pasar, el fútbol siempre se va a definir por el jugador más creativo, el que te rompe un esquema técnico, táctico, de sistema, lo que sea. Ahora,
¿cómo lo podés usar en este tiempo? Porque vos me dijiste, ya Sí. se está acabando. Yo si lo tuviera, ¿sabes qué le digo a él? Marcame 10 metros hacia adelante. Esa es tu función y vos la puedes hacer. Ningún jugador creativo le gusta correr para atrás 50 metros, pero ya depende del técnico. Y lo otro, en el aspecto de desarrollo, hay un problema. Hoy todo el mundo quiere jugar a 1 o 2 toques, aún a los pequeñitos. Entonces, ¿cómo lo vas a dejar que sea creativo si solo juega a 1 o 2 toques? No, déjalo que se equivoque, déjalo que se drible 5 o 6, no importa. Cuando ya a los 14 y 15 te van a enseñar dónde vas a driblar. Antes de eso, déjalo que drible donde él quiera. Y es así como se va creando el jugador creativo. Pero si le quitas eso, llega arriba y dice, bueno, ya no puedo driblar. El entrenador me decía que la pasara de 1 o 2 toques. Sí. No, tenemos que olvidarnos de eso. Y eso para mí es importante. Mire, y por ejemplo, yo hago referencia a esto porque haciendo una retrospectiva y viendo en la historia de nuestro El Salvador, creo que si le pudiera proponer o dar un nombre del último 10 que tuvo la selección de El Salvador, yo le podría decir Eliseo Quintanilla. En su proceso, ¿quién para usted era el 10 idóneo para cumplir esa función o en el entorno del fútbol nacional? Cuando yo la tuve, Cuando usted la tuvo. 10 no había ni él. Te lo digo ya. Para mí el 10, porque yo jugué de 10, para mí el 10 tiene que crear para él mismo, para otros, asistir, crear oportunidades de gol y ser buen encarador. Son 5. Los que yo tuve tenían 3 de esas cosas, pero la más importante que yo quería era encarar, desequilibrar, lo que se le llama, ¿no? Tuve buenos 10, pero no de ese tipo, como Quintanilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez más, no es que no estén. Vos ves niños jugando que son habilidosos y todo. Sí. Pero depende quién los vaya trayendo hacia arriba y dándoles la confianza. Te voy a decir algo que para mí es una historia importantísima. Christian Pulisic, cuando llegó a la selección, tenía 14 años. Habíamos 6 entrenadores en ese campamento, la primera vez que él llegó. Y lo vimos entrenar, ¿no? 2 sesiones. Después, siempre nos reuníamos y decían, bueno, ¿qué piensan de esto? Pulisic dijeron, no puede estar en la selección. Fíjate, no puede estar en la selección. ¿Por qué? Muy pequeño. Dribla mucho. No toca, no pasa. Okay. De los 6 que estábamos, creo que 4 dijeron que no lo trajéramos más. Y si era pequeño, no te digo que no, tenía 14 años. Y yo dije, no, dejémoslo y rodeémoslo con los que corren, con los que luchan, con los que se barren, y cuando él agarre la pelota, apoyémoslo y dejémoslo que juegue. Okay. 2 años después se va para Dortmund. Ahí acabaron de moldarlo a él. Pero esa es a veces la mentalidad que tenemos. Que decimos, no, que este jugador la pierde todo el tiempo. Si tiene 13 años, 14. Quiere decir que si la pierde, pero tiene habilidad, va a llegar a una edad donde él ya no va a tener problemas con potencia, velocidad ni nada. Y el drible lo va a tener. Y eso es lo que estamos a veces dejando atrás. Solo nos fijamos en lo fuerte. Claro. ¿Me entendés? Y el fútbol, ya te digo, si vos y yo vamos a ver un partido de fútbol, ¿okay? ¿Qué es lo que yo quiero ver en un partido de fútbol? Levantarme del asiento, aplaudir. Es como dicen aquí en Estados Unidos, entertainment. Yo quiero ver que me entretengan. Claro. Porque esa es la esencia. Mira, está el fútbol y está la esencia del fútbol. La esencia del fútbol es lo de adentro, lo técnico, lo creativo. El futbolista que tiene esencia, y te voy a dar un ejemplo, es el Mágico González la tuvo. ¿Ok? De los pocos en el mundo. Entonces, yo quiero ir a ver esa clase de jugadores. Y para mí, el fútbol siempre va a ser algo que vas a entretenerte. Si tenés pasión y todo, no hay problema. Pero que te entretengan, porque por eso pagás. Para ver. Sí, no, definitivamente. Todo el mundo quiere ver el show, ¿no? Profesor, me llama la atención el hecho de la gran final. Ya hablamos de Estados Unidos, pero
¿cómo hacerle daño a México sabiendo que tiene un entrenador que sabe perfectamente a lo que juega, los elementos que tiene, pero que como todo equipo debe tener un talón de Aquiles? Sí, yo creo que Estados Unidos, por lo que yo he visto, si yo soy de Estados Unidos, yo voy a presionar a México arriba primero. Quitarle la pelota a los centrales y a Edson, que son las conexiones para empezar a construir. Después, a México tenés que quitarle lo que ellos muy bien hacen, es ellos te abren para cerrar por dentro, porque técnicamente son buenos en espacios reducidos. Tenés que quitarles eso. ¿Okay? Si vos le quitas eso, y a México le costó el primer tiempo contra Honduras. Bastante. Porque lo presionó arriba. Claro. ¿Okay? Si vos le quitas eso, la velocidad de Estados Unidos, la potencia, ¿okay? Puede poner problemas a México. Pero si no le quitas eso y le das la pelota y lo dejas que piense y que el juego empiece por los centrales y por Edson Álvarez, que es el 6, que ese es el que conecta, y después está Álvarez y está el otro muchacho que se llama Vega. Sí. Y ya no se diga Raúl Jiménez, para mí es uno de los mejores delanteros. Jugadorazo, sí, sí, sí. Entonces, si eso lo dejas que entren de adentro, de afuera para adentro, te van a hacer daño. Si les quitas eso, tiene posibilidad de ganar. Sí, bueno, yo creo que la selección de los Estados Unidos ahí tiene que apelar bastante al hecho de que Pochettino tiene una gran presión, que en este momento, como usted lo mencionaba, muchos de los focos y las miradas están atentamente a lo que pueda hacer con esta selección alternativa. Y bueno, sabiendo de que ya perdieron una Nations League hace unos cuantos meses, sí, y que este golpe, si es que llegan a perder, también se quedaría hasta cierto punto mal parado hasta la vista pública. Hasta cierto punto, ¿qué tanta presión cree usted que pueda tener Pochettino en su puesto, sabiendo de que ya aquí ya comienza también el factor de resultados, o en ese aspecto la selección de los Estados Unidos, cree usted que mantiene ese proceso de tiempo y paciencia? Personalmente, conociendo la federación, no lo van a quitar. Pierda el domingo, no lo quitan. Porque Estados Unidos es una federación que hasta cierto punto tiene bastante paciencia cuando contrata a los técnicos y deja que ese proceso termine, al menos que el técnico se quiera ir. Puede ser, decían hace unas semanas o unos días que se había entrevistado a Pochettino, creo, con un club. Sí. Dicen que no, pero eso salió. La única forma que él se vaya es si él se quiere ir. Y lo otro que para mí creo que es importante, y vos lo sabés, el partido más importante de Estados Unidos es en junio del 2026. Eso es, ahorita es importante ganar la Copa de Oro, sí, pero tampoco es tanta presión porque él sabe que no tiene los mejores jugadores. Y otra, porque para él estos partidos son de preparación para el primer partido del 2026. Ahí sí cuenta. ¿Okay? Entonces creo que lo van a mantener. Ojalá él se mantenga también, porque con ellos no se sabe. Sí, claro. Es un negocio para él también, pero no creo que tengan la federación ninguna intención de sacarlo. Se vería muy mal la federación. Sí, bueno, ya para la conclusión, profesor, si le tuviéramos que poner una ficha a algún ganador para este domingo. ¿De marcador, decimos? De marcador. Uy, eso está difícil. Creo que va a ser apretado. Yo también. Si en los primeros 20 minutos, fíjate bien, aguantan los dos equipos. Si en los primeros 20 va 1-0, 1-0, se va a abrir. Pero si no, va a ser apretado. ¿Y el ganador, profe? Que sea Estados Unidos. Bueno, yo en este sentido, profesor, creo que por el trabajo que ha venido haciendo el Vasco Aguirre, porque tiene un proceso más largo, que ha tenido más tiempo jugando con esta selección y que hasta cierto punto para mí están los que tienen que estar. Sí. Yo creo que en este sentido México tendría que salir ganando, y a mi punto de valoración México va a ganar, solo esperando de que algún factor sorpresa pueda haber, ¿no? Mira, en lo futbolístico tenés razón. México ha venido jugando mejor que Estados Unidos, en general, ¿verdad? Pero como yo jugué aquí, no puedo decir que... No, sin duda, no, claro, ¿okay? Claro, sí. Y porque conozco, ¿me entendés? Pero la realidad sí tendría que ganar México.
Hoy tiene más posibilidad que antes, que estaban los de afuera. Y México ha sido mejor en todo el torneo comparado a Estados Unidos. Y los dos están en la final, ¿eh? Pero como tenemos que ser honestos, te doy la razón, pero quiero que gane Estados Unidos. No, bueno, veremos lo que dicta el fútbol y también el de ahí arriba también para ver qué es el que va a decidir, pero no, de verdad que puntos interesantes, profe, y bueno, ya después de eso, ya que pase el partido, veremos quién es el que ganó. Usted invita al café si usted termina perdiendo, profe. No, y yo siempre digo, ojalá que sea una buena final. Sí. ¿Verdad? Que tenga emoción, que tenga gol, que tenga pasión, que los dos equipos traten de jugar bien. Para mí eso es importante, te digo. Tal vez alguna gente no comparta conmigo eso. Claro, no, pero de eso se trata. Pero ojalá, porque sabéis que esta Copa de Oro, y ahorita que no tocamos ese tema, el Mundial de Clubes aquí, ¿no? Sí. Creo que es importante a nivel mundial lo que se percibe en Estados Unidos del fútbol. Aunque Copa de Oro es nuestra zona, siempre va a ser importante. Y vos viste los estadios ayer, Honduras ahí en San José. Sí. Guatemala en San Luis. Dicen que había más guatemaltecos. Sí, había más guatemaltecos. Soldado, completamente vendido. Imagínate si El Salvador estuviera bien. Sí, no. Creo que nosotros en los Estados Unidos jugamos de local. Así es. Y bueno, lamentablemente esperemos que en la próxima podamos tener una mejor cara y una mejor representación. Pero bueno, profe, ya para la próxima veremos si usted invita el café, ¿verdad? Si le destinamos al pronóstico. Invito a cenar. Bueno, aceptado. Entonces, no, gracias, profe, por haberme tenido, por esta plática. Espero que no sea la última, ¿verdad? Y que tengamos las puertas abiertas acá para cuando queramos hablar de ya fútbol. sabes, esta es tu casa y la verdad, como dije al principio, agradecido porque estés aquí. Gracias, profe. Y estamos contentos de lo que estás haciendo. Como salvadoreño creo que nos sentimos orgullosos de vos. Ojalá sigas adelante. Gracias, profe. Y cualquier día de esto, si Dios quiere, nos vemos otra vez. Bueno, aquí vamos a estar. Le agradezco. Gracias a todos. Gracias, un saludo. Gracias a todas las personas que nos están apoyando en las redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, y a Centro Legal, que es importantísimo en este proyecto con nosotros. Gracias. Hasta luego.